Estimados hermanos y amigos, gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando el libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Estamos en Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19. Titulé este mensaje como Otro Goliat. Como introducción a este mensaje, me gustaría recordar lo que uno de los miembros de nuestra iglesia me contó, una historia graciosa sobre dos hermanos. Me podía identificar con estos muchachos habiendo crecido con 3 hermanos. Estos 2 chicos siempre estaban haciendo travesuras y se metían siempre en problemas y casi estaban volviendo loca a su pobre madre. Ella realmente no sabía qué hacer hasta que un ministro y su familia se mudaron a la vereda de enfrente. Ella pensó, tal vez esta sea mi esperanza. Entonces, la madre de los chicos fue a hablar con ese pastor. Ella le preguntó si él podía, por favor, ayudarla de alguna manera, si él pensaba que podía hacerlo. Este pastor, muy mesurado y de mediana edad, pensó por un momento y dijo, «Bueno, ¿por qué no trae a su hijo de 10 años a verme? Creo que lo que necesita es una lección de teología». De este modo, la madre le envió a su hijo de 10 años. El pastor lo sentó y le dijo con voz eclesiástica, «Jovencito, ¿usted sabe dónde está Dios?». El chico estaba un poco perplejo y se mantuvo quieto. El pastor pensó que no le estaba yendo muy bien, entonces se le acercó un poco más, elevó su voz y le dijo, «Hijo, te hice una pregunta. ¿Sabes dónde está Dios?». El chico se notaba claramente asustado con esta pregunta y permaneció en silencio. De esta manera el pastor se le acercó aún más y dijo, «Jovencito, te hice una pregunta. ¿Dónde está Dios?». Eso era todo lo que el niño podía soportar. Saltó y corrió aterrado fuera de la casa, cruzó la calle y subió a su habitación. Vio a su hermano menor y le dijo, «¡Oh, estamos en problemas! Dios está desaparecido y piensan que nosotros tenemos algo que ver con esto». ¡Qué increíble, qué gracioso! Muchas veces fui acusado de muchas cosas mientras crecía, pero nunca de esto. ¿Sabe? En nuestro estudio del libro de Reyes y Crónicas, parece que profeta tras profeta venían a los reyes de Judá e Israel y le hacían la misma pregunta. ¿Dónde está Dios? La única diferencia es que lo decían en serio. Dios estaba ausente de la vida nacional y personal y parecía que cada rey, uno tras otro, corrían en rebelión lejos de esta pregunta y definitivamente lejos de Dios. Esta era la situación hasta que un rey llamado Ezequías, que ya hemos comenzado a estudiar, parece que corrió hacia Dios. En las primeras semanas, después de haber ascendido al trono, este joven rey de 25 años básicamente dijo, «Busquemos a Dios». Luego, observamos que ocurrió un sorprendente renacimiento en aquella región. De esta manera, como hemos estudiado a través de la historia de Ezequías y su nación, he realizado una analogía con los Estados Unidos. Si bien Israel no es Estados Unidos, han habido algunas perspicacias interesantes en lo que hace que una nación emerja y lo que hace que una nación caiga. Charles Malik, alguna vez embajador de las Naciones Unidas desde el Líbano, escribió, «Lo bueno en los Estados Unidos nunca hubiese llegado a existir sin la bendición y el poder de Jesucristo. Sé cuán vergonzoso es esto para los políticos, burócratas, ejecutivos y cínicos, pero cualquier cosa que estos honorables hombres piensen, la verdad irrefutable es que Estados Unidos, en su esplendor y magnitud, es cristiana». David lo dejó claro en el Salmo 33, versículo 12, en su primera parte. Dice la palabra de Dios, «Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová». Y también en el Salmo 144, versículo 15, en su última parte, dice, «Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová».
Salomón también escribió el principio unilateral en Proverbios capítulo 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esa verdad ha sido revelada en una ilustración de carne y hueso al observar el renacimiento que ocurrió mientras Ezequías guiaba a la nación de vuelta a Dios. Continuemos nuestro estudio de este renacimiento en los libros de Reyes y Crónicas. Vamos a ver la restauración de la nación de Ezequías. Mira conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 6a. Capítulo 18, Segunda de Reyes, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová. La palabra para seguir es de la misma raíz hebrea hallada en Génesis capítulo 2, cuando Dios le mandó a Adán a pegarse o unirse a su esposa. La palabra tiene el significado de ligarse, asirse como una hiedra a un árbol. Ezequías se aferró al Señor como un ramal de hiedra a un árbol. Mira la prueba externa en el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Detente ahora en este versículo, tanto como para observar la tendencia de la naturaleza humana de querer algo visible para adorar, algo tangible. También puedes imaginarte que por 700 años los israelitas han estado transportando esta serpiente de bronce, que una vez han usado como un símbolo para ser sanados. Puedes leer la historia completa en Números capítulo 21. Y ahora el texto nos dice que le están quemando incienso a ella, a esta serpiente. Uno de los primeros actos valientes de Ezequías fue destruir una tradición de 700 años. ¿Puedes imaginarlo? Hoy en día tenemos problemas con la iglesia si cambiamos algo. Y aquí una tradición de 700 años fue destruida. Recuerdo haber aprendido esa inolvidable verdad cuando era un estudiante universitario. Manejaría cerca de 1 hora entre las colinas al pie de las montañas de Tennessee y predicaría en una pequeña capilla todos los miércoles por las noches. Los fieles 7 u 8 adultos llegarían y yo predicaría. Luego el domingo a la mañana manejaría de nuevo hacia allí con un seminarista y su esposa. Él estaba sirviendo como pastor interino de capilla y predicaría mientras yo guiaría la música. La asistencia aumentaría a 25 o 30. El templo era un edificio pequeño, blanco y hecho de tablillas, con estufa a gas y bancos duros de madera. En la pared detrás del púlpito había un viejo estandarte de papel, amarillo ya por los años, arrollado sobre los bordes y no muy artístico para decir. Se leía con dificultad un versículo bíblico y algún tema sencillo. Luego de mucha discusión, el seminarista y yo decidimos infundir vida fresca en esta capilla mohosa, desarrollando un nuevo tema para este año. De este modo, su esposa, que era muy creativa, pintó un nuevo estandarte con un nuevo lema, un tema y un nuevo versículo. El domingo siguiente por la mañana llegamos temprano y quitamos el viejo estandarte de papel. Con gran excitación comenzamos a colgar el nuevo estandarte. En ese momento, el pilar de la iglesia entró. Él sirvió como profesor universitario y soporte espiritual en la capilla. Enseñó en la única clase de adultos de la escuela dominical y lo había hecho por 27 años o más. Se paró en seco en su camino y mirándonos vociferó: «¿Qué están haciendo?». El pastor y yo nos miramos, dándonos cuenta ahí de que estábamos haciendo lo incorrecto. Mansamente dijo: «Estamos poniendo un nuevo estandarte». El hombre dijo: «Ese estandarte ha estado colgado allí cerca de 10 años». Tuve el impulso de decir: «Y se nota», pero no dije nada. Luego
aquel pilar de la congregación por el cual supimos cuál era la razón de su falta de vitalidad y crecimiento, se dio vuelta rápidamente y zapateó fuera del edificio, cerrando la puerta de un portazo. Tranquilamente, descolgamos el nuevo estandarte y colgamos el viejo, el cual probablemente debe estar aún colgado en estos días. Aprendí una lección inolvidable. Las ideas frescas pueden llegar a ser sagradas. Los métodos gastados y los métodos viejos y sagrados raramente mueren. El principio es este. Una de las piedras fundamentales del renacimiento de Ezequías fue el cambio. Este era un cambio que movía, molesto y radical. Y no piensen por un momento que no se hizo de una larga lista de enemigos cuando quebró en pedazos esa serpiente de bronce y la tiró a la basura. Pero en este estudio vamos a seguir viendo no solamente la restauración de la nación de Ezequías, sino también la revocación de las fortunas de Ezequías. Ahora bien, durante los siguientes 14 años la nación prosperó. Sin embargo, después de florecer durante años, la nación experimentó un sorprendente cambio de eventos. Observa el versículo 13 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Por favor, busca Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, donde dice la Biblia: a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ahora miremos en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, dice así. Quiero que se fijen la deformación más irónica que señala Esdras mientras grababa la biografía de Ezequías. Mira el primer versículo, por favor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Nota las palabras después de estas cosas y de esta fidelidad. Vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Algo parece estar mal con esto, ¿no es así? Esperaríamos leer, después de 14 años de fidelidad, Dios garantizó a Ezequías paz y prosperidad, no problemas. Pero no es así. El mismísimo nombre de Asiria provocaba terror en los corazones de las personas. Los asirios eran un pueblo especialmente cruel que se deleitaba torturando a sus víctimas. Su capital era Nínive, y la razón por la cual Jonás estaba tan molesto de que Dios le daría la oportunidad de arrepentirse y vivir. Si hubiese estado en las sandalias de Ezequías, mis primeros pensamientos hubiesen sido: Señor, muchas gracias. Él podría haber pensado: he restaurado el templo, he restaurado la alabanza a Dios, he destruido los lugares altos y la adoración a los ídolos. ¿Es así como Dios me recompensa? Tal vez muchos de nosotros pensamos de esa manera. Hoy en día tenemos descubrimientos arqueológicos de los diarios reales de Senaquerib durante ese tiempo. Él escribió: he encerrado a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en su jaula. Esta es otra historia de David y Goliat. El invicto Senaquerib de Asiria contra la pequeña Jerusalén, la cual ni siquiera podía alistar 1000 hombres para conducir los carros en las batallas. Una de las lecciones más duras de aprender para todo creyente es que en la salvación no se termina la pelea, sino que comienza. Allí comienza. La salvación no mitiga las dificultades, crea nuevos disturbios, no borra automáticamente tus preocupaciones, te da 1000 cosas nuevas más por las cuales preocuparte. No repele eternamente el ataque demoníaco, sino que invita al ataque. Invitó tanto el ataque que Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 11, «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Uno de los campos de batalla clave suele ocurrir en la mente, en donde dudamos y desconfiamos de Dios. Eso es lo que le pasó al fiel Ezequías. Regresemos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 18, y veamos el versículo 14 en su primera parte. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 14, dice la Biblia: «Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas».
Por cierto, eso fue un error. Ezequías, de acuerdo con el versículo 7, había cesado de pagar tributo o cohecho. Ahora, sin embargo, se debilitó con miedo e incertidumbre. Mira lo que sucede según el versículo 14b. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Eso equivale a 11.000 kilos de plata y 1.000 kilos de oro. Veamos los resultados en los versículos 15 y 16 ahora. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Los mismos diarios de Sennacherib que han sido preservados en el Museo Británico registran que Ezequías también le dio telas tejidas, ropas escarlatas, piedras preciosas de gran tamaño, lechos de marfil, tronos móviles de marfil y pieles de búfalo. Goliat había intimidado a Israel en un miedo paralizante. ¿Con esto se liberó de Sennacherib?, me pregunto. Oh, no, no fue así. En cambio, él envió 3 hombres a Ezequías para forzarlo a una completa rendición y toma de Jerusalén por el imperio asirio. Observa el versículo 17. Dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Estos 3 nombres asirios no son propios, sino títulos. Los significados son estos: Tartán, comandante supremo; Rabsaris, oficial en jefe; y Rabsaces, comandante de batalla. Estos eran los altos mandos del imperio asirio y de su increíble ejército. Parados ahí en la carretera se veían tan pulidos, impresionantes e intimidantes como los guerreros filisteos con sus fulgurantes armaduras, sus lanzas y sus escuderos. Israel se veía tan ridícula y desvalida como un jovencito con una honda. Esto no es competir. Recuerda, estamos mirando aquí este punto que hemos mencionado como la revocación de las fortunas de Ezequías, cómo Ezequías entrega toda la fortuna de Israel, de Jerusalén, en manos de este rey de Asiria.